Muy buenos días con todas y con todos. Yo quiero saludar a quienes están acá, agradecerles la presencia, pero sobre todo agradecerles a los compañeros de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado por habernos invitado, porque eso nos posibilita además que se conozcan muchas de las experiencias de las economías solidarias que se han ido construyendo a lo largo de este tiempo y en respuesta a eso las políticas que el Ecuador está desarrollando en ese sentido. Entonces, así un poco ahora entrando en la temática y para lo que nos han invitado, es en torno a este manual que se ha lanzado para precisamente las buenas prácticas de inclusión en los mercados, en los supermercados. Nosotros consideramos que este es un gran avance porque nos permite controlar, reducir y ojalá acabar con esas asimetrías que hay en el mercado, estas asimetrías que siempre terminan perjudicando a las economías solidarias o a aquellos que son más débiles. Sin embargo, partimos nuestra reflexión y nuestra ponencia respecto a una pregunta el tema de los supermercados está dirigido a quienes pueden, a quienes quieren, quienes deben o no deben estar en los supermercados. Pero eso significa que hay que plantearse otras opciones, ¿no? Entonces, precisamente eso es en lo que trabajamos en el MAGAB, también en la coordinación de redes comerciales. Esta ponencia se llama como lo que trabajamos, lo que hacemos en el MAGAB, los circuitos económicos de las agriculturas familiares campesinas. Para nosotros son alternativas diferenciadas para la integración económica y para el fomento del consumo social y ambientalmente responsable. Con ese enfoque trabajamos. Lo principal creo que es empezar por entender no solo los conceptos, sino que está detrás de los conceptos. Cuando hablamos de las agriculturas familiares en el Ecuador, el MAGAB está trabajando en este tiempo en una definición oficial de lo que es la agricultura familiar campesina y después de un proceso participativo, esta propuesta de definición que no todavía es oficial, sin embargo es la que nos guía. La agricultura familiar es un sector productivo presente a nivel mundial. En el Ecuador se entiende por agricultura familiar campesina a las diversas formas de organización de las actividades productivas, donde el trabajo es preponderantemente familiar y o solidario. El núcleo familiar es responsable directo de la toma de decisiones respecto a la unidad productiva. Con ello se garantiza la reproducción social de la familia y constituye sobre todo un enorme aporte a la soberanía alimentaria. Cuando decimos actividades productivas hablamos en el sentido amplio de la producción campesina, es decir, actividades agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas, pesqueras, artesanales, la recolección, el turismo rural y las actividades artesanales a partir de la producción propia o de los recursos locales. Entonces, en medio de ese concepto, las agriculturas familiares en el Ecuador son diversas y tienen muchísima importancia. Tienen varios elementos de importancia. Uno de estos es, por ejemplo, ¿cuánto de la población rural representa a la agricultura familiar campesina? En el Ecuador, 5.366.415 habitantes, que son el 37% de la población nacional, están en los ámbitos rurales desarrollando actividades de producción campesina. Las unidades de producción agrícolas, las llamadas UPAs, el 75% del total de las UPAs a nivel nacional están vinculadas con la agricultura familiar campesina. En cuanto a áreas cultivadas, aproximadamente 2.400.000 hectáreas cubren alrededor el 17% del área total bajo cultivo son de la agricultura familiar campesina. El PEA agrícola es aproximadamente de 1.268.519 habitantes. Eso quiere decir el 20.77% del PEA total del país. Es decir, de la población económicamente activa, perdón. ¿Cuántos empleos agrícolas genera la agricultura familiar campesina? El 80% de los empleos agrícolas directos del Ecuador son de la agricultura familiar campesina, son la principal fuente de trabajo para la población rural respecto al mercado interno. El 60% de lo que comen las familias ecuatorianas
vienen de la agricultura familiar campesina. Lo que usted se sirve todos los días en su casa, el 60% viene de la agricultura familiar campesina. En la canasta de alimentos, los más comunes, los más representativos, vienen de la agricultura familiar campesina. El 76% de la producción de maíz suave es de la agricultura campesina, el 50% de la papa, el 49% del arroz, el 42% de la leche, el 46% del maíz suave seco. En cuanto a la exportación campesina de las agriculturas campesinas, el 80% de las upas de cacao y el 93% de las upas de café son agricultura familiar campesina. Ahora un poco pensando en qué ventajas comparativas tiene esta forma de producción, este sistema de producción. Las agriculturas familiares campesinas promueven un manejo sostenible de los recursos ambientales, una gestión sostenible de la biodiversidad en los territorios, conservan el patrimonio genético, la agrobiodiversidad, las semillas, y son, de acuerdo a unos últimos estudios, enormes controladores, mitigadores del cambio climático. También son elementos de cohesión social. Las agriculturas campesinas permiten la reproducción de relaciones comunitarias y conservan también los patrimonios culturales, un poco lo que Elvia nos contaba de la experiencia de su red. Además, las agriculturas familiares campesinas tienen como práctica general diversificar la producción, combinar, rotar los cultivos, y frecuentemente lo hacen en diversos pisos ecológicos para tener una producción complementaria. Esta modalidad genera más trabajo y más productividad por unidad de productiva. Entonces, en ese marco, lo que nos corresponde a nosotros es pensarnos entonces la soberanía alimentaria, la comercialización, la agricultura familiar campesina. Y me parece que este es un poco de lo que nos presentaba el compañero argentino, el centro del debate. La construcción de la soberanía alimentaria en el mundo y de manera especial en el país es un proceso complejo que se enfrenta actualmente a algunas tendencias de mercado, algunas tendencias de consumo que son las que van definiendo cómo se maneja la tierra, cómo se distribuye el agua, y también están determinando de alguna manera las estrategias de comercialización de los productos. Y de manera inversa también el modelo agrario es el que está definiendo cómo se consume. También creemos que la autonomía que se pueda lograr en el proceso de comercialización y consumo impulsará un modelo de agricultura correspondiente. Por ejemplo, ahorita la actual tendencia es como a homologar el consumo. El planeta consume 6 cereales, casi todos en el planeta consumimos 6 cereales. Esa homologación es peligrosa, porque esa homologación impulsa también modelos de grandes extensiones de cultivo, de monocultivos y no producciones diversas, que son propias de las agriculturas campesinas. Por otro lado, como les decía, si el modelo de producción extensivo, en amplias extensiones, de pocos productos, ese es el que condiciona la distribución, la comercialización, no existe diversificación en la huerta, y los productores también amenazan su propia soberanía alimentaria, su soberanía alimentaria de la familia. Entonces, en ese modelo se produce por encargo y la agricultura se vuelve solo un negocio. No decimos que la agricultura y la economía solidaria y las agriculturas familiares campesinas no deban tener buenos ingresos para vivir. Lo que decimos es que no debemos llegar al otro extremo, que el producir alimentos sea un negocio, y un negocio de pocos. Entonces, ante este escenario, ante estas tendencias de la producción y el consumo, el Ecuador tiene alternativas. Y nosotros les planteamos como los circuitos alternativos, como les llamamos, y la agricultura familiar campesina en el Ecuador. De los estudios que hemos hecho en estos últimos años, aunque la gráfica no se ve bien, vamos a procurar que a ustedes les llegue, hemos encontrado que la agricultura familiar campesina es diversa. Por lo menos tenemos 4 tipos de productores familiares campesinos. Tenemos desde las familias proletarias rurales, que son las más que tienen características definidas, luego están las familias minifundistas pluriactivas, luego están los productores familiares en transición y finalmente los productores familiares capitalizados. Cada grupo tiene sus propias características en cuanto a qué tipo de productores son los que están ahí,
cuál es su acceso a la tierra, las posibilidades de acceso, manejo de la tierra, la mano de obra y también el destino de la producción. Vamos a analizar un poco los dos últimos aspectos, es decir, la mano de obra y el destino de la producción, por un poco el tema de este evento. En el caso de las dos primeros, que son familias proletarias rurales con poca acceso a la tierra, al riego, etcétera, y las familias minifundistas, más o menos lo mismo, la familia es la principal fuente de mano de obra, mientras en los productores familiares que ya están en transición y aquellos productores que ya tienen capitales, la familia es la principal fuente de mano de obra. Sin embargo, se contratan ocasionalmente personas, ¿no? Se contrata gente. El destino de la producción en los dos primeros casos es el autoconsumo principalmente y la venta de excedentes en espacios locales. En las dos segundas cambia un poco. En los productores familiares que están todavía en transición hay autoconsumo y hay venta de excedentes. En el último grupo, estos productores familiares campesinos que ya son capitalizados, que ya tienen una producción cada vez más especializada, es decir, por rubros, cambia un poco la situación y la mayoría de su producción se destina a los mercados, reduce considerablemente el autoconsumo, pero no se elimina. Entonces, a estos diferentes tipos de producciones campesinas hay que buscarles sus circuitos alternativos de comercialización, un nuevo mercado, como a veces les llamamos, que permitan su real inclusión. Los circuitos alternativos de comercialización tienen un sentido no solo del mercado y el intercambio comercial per se. Lo que pretendemos es que a través de estos circuitos se impulse la producción familiar campesina, se la mantenga, se la conserve, no se extinga. Ese es el propósito mayor, ¿no? Entonces la ganancia no es el principal objetivo. En el Ecuador, en un inventario que hicimos en el año 2010 y que más o menos hemos actualizado hasta el 2013, hemos encontrado diversidad de cialcos de la agricultura familiar campesina. Y tienen muchísimo que ver con las características previas que vimos de esos tipos de agriculturas familiares campesinas, dependiendo del tamaño de su extensión donde cultiva, dependiendo de dónde está, etcétera, de la mano de obra. Ahorita pueden darse estos sistemas de comercialización. Digamos que el más pequeño, el que menos recursos requiere, es el pie de finca. Una familia al pie de la carretera, cercano a la finca suya, se pone un puestito y vende su producto. Luego tenemos ya otro circuito que implica un poco más de organización, unos volúmenes un poquito mayores de producción, y son la feria de productores, ferias de venta directa. Tal vez algo que he olvidado decir desde el principio es que los circuitos alternativos de comercialización son circuitos de venta directa productor-consumidor, no hay intermediarios. Y si hay intermediarios, más bien es un tipo de intermediación solidaria, social, acordada entre los miembros de las asociaciones. Luego viene otro modelo que es la canasta familiar, la canasta de consumidores. Esto implica ya un nivel de producción y organización un poquito más elevado. Luego están las tiendas campesinas o las tiendas de productos campesinos o las tiendas de comercio justo, también como que tienen unas varias tipologías. Esto implica también más diversidad de productos, incluir productos elaborados, pero también niveles de capital y de organización mayores. Luego tenemos tal vez el nivel más elevado para lo que es la venta directa local, que son la venta campesina a instituciones públicas y privadas. Esta es una modalidad que requiere muchísima asociatividad y que requiere otros aspectos que ya más o menos lo vamos a ver rápidamente. Y finalmente tenemos la exportación campesina, que implica principalmente mercados de comercio justo. Toda la exportación campesina que desarrolla el Ecuador es en mercado de comercio justo. Como les decíamos, ¿cuál es el objetivo, el propósito, el fin y los principios de esta comercialización alternativa? Son sistemas de comercialización directa, de unir productores y consumidores en una relación directa, que permita, como decíamos al inicio,
también un proceso de corresponsabilidad con los consumidores frente a estos sistemas de producción, frente a estas economías solidarias y frente a las agriculturas campesinas. A nivel nacional, esto también tomando en cuenta el inventario 2010 actualizado al 2014, tenemos este gráfico que nos muestra en porcentajes cómo están distribuidos los cialgos. En el pastel podemos ver que las ferias son las más numerosas, están seguidas de las canastas, luego están las tiendas, finalmente está la compra pública y la exportación campesina. La explicación es porque las ferias son espacios mucho más ágiles, más fáciles, que requieren menos procesos organizativos, pero también porque son espacios inclusivos de participación, porque democratizan el mercado, porque los ingresos son cada vez, casi el 100% se quedan con los productores y porque dinamizan las economías sociales y solidarias locales. Sin embargo, nosotros ya casi para ir cerrando, de todos estos circuitos alternativos de comercialización y ahora que estamos en un evento que se está planteando cómo regular mejor la inclusión de los productores y de los emprendimientos en los supermercados, nosotros creemos que también hay otras opciones. Como decía el ponente argentino, y coincidimos plenamente con eso, las compras públicas también son un mercado súper grande, súper interesante, son una oportunidad y un desafío. De unas cifras que tenemos al 2013, la compra pública exclusivamente de alimentos y exclusivamente del desayuno escolar, en el 2013 fue de 93 millones de dólares. De esos, el 47% se dirigió a 5 empresas y el 0.2% a microempresas, a empresas de la economía solidaria. Este desbalance es preocupante. Y además que estas empresas y estos 93 millones se fueron principalmente a 2 provincias, a Guayas y Pichincha, es decir, donde están más o menos centralizadas las grandes industrias procesadoras. Entonces, en ese sentido, nosotros decimos la compra pública es una oportunidad y es un desafío. Actualmente hay un trabajo interinstitucional entre el MAGAB, el Instituto de Provisión de Alimentos, la Unidad de Almacenamiento, para hacer una real inclusión de la producción campesina. Hay opciones, están las unidades del milenio, los centros infantiles del buen vivir, los hospitales, las cárceles, las escuelas, etcétera, que demandan productos frescos, pero también productos procesados. La oferta de los alimentos de la agricultura familiar campesina, como vimos en la ponencia de Elvia, se ha diversificado. Ya no hay solo productores individuales, hay productores organizados que ya tienen una oferta interesante de alimentos. El problema un poco son los volúmenes, pero tampoco queremos que la agricultura familiar campesina sea igualita a una producción de grandes extensiones y se exija entrar en consecuencia a un monocultivo. Sin embargo, encontramos, y yo le invito a la Superintendencia de Control del Mercado a hacer un nuevo seminario sobre las barreras de acceso que existen para el acceso de las agriculturas familiares campesinas a la compra pública principalmente, pero a las otras modalidades también que hemos presentado. Estas barreras se manifiestan, por ejemplo, en las especificaciones técnicas que le exigen a un producto, los volúmenes que les exigen, el registro sanitario, el SRI, las normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto a pesar que la Constitución y la Ley de Soberanía Alimentaria en el artículo 26 exigen que debemos tener una normativa específica, diferenciada en favor de los pequeños productores y de las pequeñas empresas. Actualmente estos criterios de ingreso de los productos campesinos siguen siendo regulados bajo los mismos esquemas, normas, formatos, herramientas que la producción industrial. Ahí tenemos, digamos, un vacío, un incumplimiento y un trabajo que hacer como Estado y como productores. Hay que pensarse, como dice la Ley de Soberanía Alimentaria, en mecanismos diferenciados
que ayuden efectivamente a la inclusión de la producción campesina en los diferentes circuitos de comercialización. Entonces, un poco pensando en la compra pública, que es un poco, digamos, en las magnitudes lo que nos interesa trabajar, comparado un poco con los supermercados, ¿qué elementos hay que fortalecer por parte del Estado? El Estado debe plantearse políticas, estrategias, planes, programas, proyectos diferenciados. Que el acompañamiento productivo no sea un acompañamiento productivo estándar, sino un acompañamiento productivo pensando en las agriculturas campesinas. También requiere trabajar en un fortalecimiento de capacidades de sus técnicos, pero también de los productores diferenciados. La infraestructura, lo que nos decía también la compañera Elvia, la infraestructura sigue siendo insuficiente para las agriculturas campesinas, pero no cualquier infraestructura, una infraestructura adecuada a las demandas, operativas, del tamaño adecuado, en la ubicación adecuada. Como decíamos, ¿no?, pensar soluciones para estas barreras, mecanismos de control diferenciados, tal como lo dice la LORSE en su artículo 26. ¿Qué hay que fortalecer desde los productores? ¿Qué son los elementos a fortalecer? Tienen ahorita dificultad de acceso a procesos de contratación pública, los trámites, la logística, falta de confianza en provisión al Estado porque los pagos son retardados. Más o menos lo mismo que ocurría con los supermercados antes de este manual, cuando ya se cumple el manual. Los pagos a veces tardan demasiado, 45 días, 60 días. En el caso de las agriculturas campesinas, no son agriculturas que disponen de capitales permanentes. Lo ideal es que usted venda su producto y se le regrese inmediatamente el dinero, porque con eso siguen operando. También es un trabajo en el que tenemos que pensar, y es que cómo se planifican las siembras, cómo se planifica la cosecha, cómo se definen los volúmenes, cómo se define en función de la estacionalidad, de la territorialidad, de los agroecosistemas, qué se produce. Eso también hace falta trabajar. Entonces, en este sentido, nuestra estrategia y nuestra invitación es un poco a fortalecer estos circuitos, estos que existen, pero otros nuevos que se están inventando, porque algo que sí yo quisiera aclarar es, como les dije al principio, estas son iniciativas que están en este país alrededor de 15 años y el Ecuador, a través de su nueva normativa, ha podido empezar a trabajar como política pública. Entonces, tal vez pensando como en dos estrategias, ¿no?, como estos primeros, a los que están a la izquierda, estos circuitos que son espacios de comercialización mucho más diversos y complementarios a los ingresos de las familias productoras campesinas, que son los que más acercan al consumidor y al productor, que son los que más posibilidades de corresponsabilidad y de actoría política de los consumidores se puede lograr. Impulsar ferias locales, ferias provinciales, ferias regionales, los sistemas participativos de garantía de los que hablaba Elvia. O sea, parte de esa pendiente que tenemos de armar políticas y normativas diferenciadas de control son los SPGs. Los SPGs son sistemas pensados por los productores, más ágiles, menos costosos, más territorializados. Y en la compra pública y en la exportación campesina, que tiene otros niveles y otras magnitudes y responde también a otro tipo de productores, se requieren altísimos procesos de asociatividad, organización, y como generalmente son monocultivos, también hay que trabajar la diversidad y la soberanía alimentaria en estos espacios. Finalmente, y ahí para cerrar y para no extenderme demasiado, también tenemos, aunque no están inventariados en los circuitos alternativos de comercialización, pero que son una realidad de las economías populares, de las economías solidarias y de lo que vivimos como países latinoamericanos, son los mercados municipales. Los mercados municipales en nuestro país están en vías de extinción, como en otros países. Estas frases que yo estoy poniendo han surgido de un debate y reflexión en Europa. Ellos están también preocupados cómo los mercados municipales están sucumbiendo frente a la globalización y a las modalidades de consumo hipergrandes, ¿no? Entonces, esta reflexión gira en torno a que los mercados no son solo motores económicos y sociales, sino también son el alma de los barrios, porque quizás se trata de eso, de recuperar intangibles y vivencias, y no desde este enfoque de la nostalgia o de que queremos volver al pasado, sino que son como las economías locales no sucumben ante el gran capital.
que es lo que pretende la economía solidaria. El desafío de los mercados locales, tanto de estos municipales como de los otros que hemos hablado, se ubican en ese espacio fronterizo entre lo económico y lo social. Nunca se desconoce de ninguna manera que deben tener rentabilidad, ganancia, pero sin abandonar este espacio que les dio vida, lo social, las economías solidarias. Otro aspecto gravísimo y que ya lo estamos sintiendo en el Ecuador es la pérdida de la cultura gastronómica y aceptar estas propuestas como no te compliques la vida, nosotros cositamos por ti. Estas tendencias provocan que mucha gente ignore y vaya olvidando el valor de la alimentación y el valor de los productos de proximidad, ¿no? Yo no sé si les ha pasado, pero por ejemplo hay niños pequeñitos que en su vida habrán visto una gallina, habrán visto una vaca, habrán visto cómo crece una lechuga, una zanahoria. Entonces, como usualmente vamos a una percha y de ahí sacamos el producto, nos estamos olvidando, en nuestra memoria está quedando opacado que eso viene de un sistema de producción donde hay gente que se gana la vida con eso y que dinamiza economías locales. Muchísimas gracias.